nosotros lo que vamos a hacer hoy es tratar de iniciar un grupo de estudio realmente, pero más ameno y un poco así como charla, ¿no? Entre amigos. No tanto de así tan formal, sino que vamos a ir descubriendo un nuevo camino, digo yo, ¿verdad? Podríamos decir un nuevo camino hacia la luz. Creo que todos los caminos que podamos recorrer hacia Dios, creo que todos son buenos. Y este es uno más. Nos vamos a hacer Bueno, intercantonales. bueno, David, creo que ya podemos ir empezando. Quizás nos vamos a ir presentando. Si quieres, empieza tú. No, bueno, este, mucho gusto, buenas noches. Para los que no me conocen y los que me conocen, mi nombre es David Rosales. Um, en el transcurso de la charla de este día vamos a ir conociéndonos un poquito más. Soy amigo, bueno, sí, amigo de Marcelo, que nos invitó a formar parte de este proyecto saludas, Carla, Raciela, eh, de esta charla semiformal, formal y todo lo que venga a dar con nosotros esta oportunidad. Recordemos que el objetivo es compartir un poquito de luz, como lo dijo Marcelo. Así que, no sé, conforme vaya avanzando esta primera transmisión, iremos despejando las dudas que tengamos de nosotros. Sí, así es. Bueno, igualmente, saludos a todos. Para los que me conocen, un gran abrazo, bendiciones. Y para los que no me conocen, pues soy Marcelo Prieto y el camino de la luz nos llevó en algún momento que nos conocimos con David, gracias al estudio de la Cábala. Somos compañeros realmente de escuela, creo que iniciamos pero en el mismo momento. Y creo que pues por ahorita, si no me equivoco, David, ya casi cumplimos los 2 años. ¿Verdad? Estamos Sí, a de tener 2 años estudiando Cábala. Y pues surgió entre nosotros así la gana de decir, bueno, ¿por qué no hablamos de Cábala por fuera de las escuelas, fuera de un contexto de estudio completo, sino que entre amistades? Y compartámoslo, o sea que sea abierto para aquellas personas también que están interesadas en buscar nuevas visiones, nuevas formas, nuevos caminos y tal vez una guía, quizás para algunos que no están tan familiarizados, vea con el camino hacia Dios, y algo otros que desean por curiosidad en saber de qué se trata esto, ¿verdad? Y realmente que, como le decía anteriormente, esto solo es un camino diferente, pero con el mismo objetivo, acercarnos más a Dios. Yo creo que pues todos los que estamos en el ámbito espiritual, ese es nuestro mayor objetivo. Entonces, para dar inicio a esto, pues creo que lo esencial es saber de qué vamos a hablar. Y es efectivamente lo que vamos a hablar es del tema primordial de todo esto, que es la cábala. Si me ayudas, David, tal vez con la definición de cábala. ok, solo déjame buscarlo por aquí. Bueno, vamos a hacerlo de forma un poquito más light. Recordemos que Cábala es el estudio del misticismo judío desde el Sol. El Sol es el cuarto nivel de interpretación de lo que nosotros llamamos Torah, que desde el punto de vista cristiano se le llama Pentateuco. En Cábala se conoce como que hay 4 niveles de interpretación que se le llama el Pardés. Está el Peshat, que es el nivel literal. Está el Remes, que es el nivel homilético. El Darash, que es el nivel interpretativo o de parábolas. Y el Sod, que es el nivel ya como el secreto.
muchas personas consideran como secreto, y eso lo dice, nuestro maestro lo dice, ¿va? El secreto no es que esté oculto, sino que está tan secreto que está enfrente de nosotros, pero que nosotros no lo vemos. Sí. En este Bueno, punto, en contexto, vea, para ir traduciendo, acordémonos que nosotros vamos a mencionar algunas palabras que están en hebreo, pero vamos a ir tratando de ir traduciendo algunas. ¿Vea? David es experto en esto porque no, tiene no un es poco más de cierto. conocimiento en cuestiones de términos. ¿Vea? Pero empezando por la primera que dijiste, Sod. El Sod en español pues, se traduce como secreto. Sí, secreto, o sea, cuando se refiere a SOD es eso, es el nivel, como que tú vayas subiendo una escalera. Bueno, yo lo interpreto o podría darles como una cierta definición. Nosotros tenemos aquí, yo creo que en la mayoría de países de América Latina, lo que nosotros entendemos como la Constitución de la República. Entonces, el nivel básico es tener la Constitución sencilla, sí, artículos y títulos. Ya un nivel sería entender lo que cada artículo dice con sus interpretaciones, pero es de entender que no es algo fijo como la religión menciona, porque muchas veces piensan que estudiar cábala es estudiar religión. Y lejos de eso, estudiar cábala no te encierra en ninguna religión. Muy Sí, por el esto contrario. lo podríamos hablar así como un complemento adicional, más profundo al entendimiento que hemos recibido adentro de las religiones. Cuando hablamos de misticismo o esotérico, porque a la cábala la tienen bastante relacionado con lo esotérico. Sin embargo, en el buen uso de la palabra esotería, porque creo que entre nosotros y en Latinoamérica, cuando hablamos de esotería, muchas veces lo relacionamos con magia o con cosas que usualmente tienen un trasfondo, como le pueden decir, maligno, ¿verdad? Y no es así. Es que la palabra esotérico viene prácticamente es esa, la misma palabra te dice que es oculto, es algo que está oculto, porque muchas veces ah, hay que entender este aspecto. La ciencia, no, la religión como tal ha tratado de ocultar la forma de acercarse a Dios directamente y hacerlo mediante, valga la redundancia, mediadores que en vez de hacerte libre, te encarcelan en tipos de pensamiento que te hacen dependiente, pero también te hacen, uh, en cierta forma, se va a escuchar feo, un autómata, porque no puedes salirte de esa línea de pensamiento. Exacto. Hay una imagen muy bonita, tal vez la podemos compartir después. Es donde hay una persona que está en un como bosque y está saliendo, tratando de tocar muchas esferas celestes. Entonces, eso es prácticamente estudiar el misticismo, estudiar cábala, tratar de descubrir realmente qué hay detrás de todo eso. Y lo más bonito del camino, porque hoy nosotros podemos hablar de nuestra experiencia también y, y entender de que nosotros, yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso y creo que en el David también, venimos nos fuimos educados prácticamente, ¿verdad? En ciertas religiones, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo puedo hablar, ¿verdad? Que yo fui educado en la Iglesia Católica desde pequeño, estudiando en colegios católicos, eh, que realmente también tuve la oportunidad de asistir algunas veces a iglesias evangélicas y escuchar las dos versiones, ¿verdad? Creo que David también tiene, obtuvo, o tenés la oportunidad también todavía, si no me equivoco, ¿verdad?
de pertenecer a un movimiento judío. Realmente no podría decir a ciencia cierta. A mí, como se lo comentaba a alguien, a mí me nació todo esto por el hecho de siempre estudiar, o sea, siempre querer conocer un poquito más, siempre venir a saber más. Entonces, esto me llevó primeramente a la Iglesia Católica, donde llegó un punto donde topé, prácticamente topé porque ya no había nada más. O sea, estaba lo que me dijeron, de aquí no vas a pasar. Entonces, posteriormente, por ciertas cosas, llegué a la iglesia evangélica, comencé a estudiar teología. En esa oportunidad tuve la oportunidad de conocer a alguien que estaba dando, había estudiado con rabinos, nos comenzó a dar una materia y ahí comencé a estudiar un poquito más la cultura hebrea como tal y Ok. comencé a estudiar más y más. Me encontré que uno de mis maestros en ese momento se había metido también y comenzamos a profundizar. Primero en el aspecto de la Torá, que es, como ya mencioné, lo que es el Pentateuco. De ahí comenzamos a estudiar el Midrash y poco a poco, curiosamente, uno de los primeros libros que yo adquirí era de Kabbalah. Entonces me llamó la atención y comencé a leer un poquito más y eso vino a destapar un sinfín de cosas que uno se queda, wow. Y conforme uno va destapando, uno dice, no, esto algún momento va a parar. Y no, es la de no parar porque comenzamos Sí, a avanzar, que hay un aspecto aquí, hay un aspecto allá, como dice el maestro Lightman, es el lenguaje de las ramas, hay tanto por donde sacar que no termina, pues esto es de, de- sí, de no acabar. sí, y así como nos está recordando Carla, el significado de cábala, ¿verdad? Literalmente es recibir. ¿Y qué es lo que se recibe? Con, ¿qué quiere decir que vas a recibir? Lo que se recibe realmente es la luz divina. Eso es lo que pretende la cábala, que tú comiences a recibir de alguna manera esa luz que eh, la vas formando por tu propio camino y tu propio estudio. Porque una vez, así como tú mencionas, media vez uno comienza a empaparse más sobre eh, el entendimiento de la Torá o Biblia, Pentateuco, este, comienzas a ver las diferentes versiones o interpretaciones que podemos encontrar ahí con algunas herramientas que se van aprendiendo media vez vamos cursando o indagando más en los temas de la cábala, ¿verdad? En sí, prácticamente lo que estamos hablando es que la cábala es una herramienta tan grande y extensa, porque creo que según todavía, bueno, nuestros maestros que los vamos a mencionar, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a la escuela de Cábala del Reino o Sol 22 de El Salvador, y nuestros maestros, Kenneth Mengíbar y Etel Turcios, pues ellos ya poseen 12 años de experiencia en este ámbito. Nosotros apenas, como les decía, no, mira, no podemos dar clases como tal, pero podemos hablar del tema para aquellas personas que quizás o tal vez nunca escucharon estos estudios o si lo escucharon tal vez solo se quieren quitar la curiosidad y si en caso les llama la atención, pues pueden continuar con un estudio más formal, ¿verdad? Nosotros como alumnos podemos evacuar algunas preguntas, inquietudes y todo, y con mucho gusto estaremos respondiendo por medio del chat o si gustan después contactarnos, de igual manera lo vamos a hacer. Fíjate que, perdón que te interrumpa, aquí una maestra de Sol 22 Chile acaba de aportarnos un dato más. La palabra cábala viene también de lecabel, que habla de recibir, que es bien importante, y también tocó otro punto que llamó la atención, que habla de lo que es venir a recordar.
ahí el detalle, y ese me llamó la atención, porque muchas veces nosotros decimos, ah, no, es que nosotros venimos a aprender, y no, realmente nosotros venimos a recordar lo que ya está impreso en nuestras almas. Como Sí, te dije, la religión trata de imponerte algo, pero en la cábala aquí es venir a recordar algo que ya sos, que ya tenés dentro de ti. Esa luz, esa, como decimos nosotros, somos esa fractalidad, ese pedazo de la luz infinita que muchos llaman Dios, y venimos a encender como dice Transformer, ¿verdad? Esa chispa sí, suprema. a volverla a encender porque llega un momento, o sea, yo creo que todos traemos esa divinidad, creo que uno lo puede ver en los niños, bebés. O tú los ves, los chiquitos de 1 año, 2 años, esos niños son felices, felices, pero porque están recién venidos, ¿verdad? Uno puede decir, puchica, cómo es la felicidad de un niño, y tú lo ves en sus ojos, en su expresión, en su sonrisa, y aunque alguien venga y le diga algo que para nosotros puede ser algo que te pueda alterar, para un niño no es así. Entonces, pero a la vez que vas creciendo, pues prácticamente esa luz y esa chispa como que se viene aplacando, 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 al modo de que en algún momento ya no te acordás. Pero Correcto. la cábala nos enseña eso, cómo volver a esa luz, cómo volver a activarla en nuestra vida. Entonces, realmente eso es en sí. El objetivo en tal como tal la cábala es volver hacia nuestro creador. Aquí vendría yo y te quiero hacer dos preguntas. Yo sé que la vez pasada que tuvimos la oportunidad de ir aquí a Taco, tú medio comentaste, ¿va? Pero ya en ese momento eras como un ente desconocido para mí, ¿va? Preguntarte cómo es qué te motivó a estudiar Cábala a ti. O sea, ¿qué es lo que te llevó? Sí, vaya, fíjate que, bueno, aquí nos vamos a meter un poco algo personal, pero creo que sí es importante saber que todos nosotros, todas las personas en sí, tenemos un camino de luz, independientemente en la cábala te comienzas a comprender de que aunque las cosas o las personas parezcan malas, siempre hay una razón para eso. Porque puede ser de que en ese momento encuentres a una persona en un proceso. En ese momento que tú conozcas, o posiblemente entre, o mi persona, podemos, y cada uno puede ver en su vida, en lo largo de sus años, puede haber tenido momentos difíciles en la vida que pudieron haber sido interpretados por un tercero como algo malo, ¿verdad? O que no estás viviendo como debería ser. Entonces, nos da la cabra nos da la herramienta para poder entender que todo eso es un proceso que tenemos que pasar en alguna oportunidad para poder reencontrarnos, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, fíjate que, como debía mencionar al principio, ¿verdad? Bueno, yo vengo de la religión católica y ahí eso quizás había que aclararlo, ¿verdad? Que la cábala es para todos. No es necesario que tengas que pertenecer a una religión en específico, ¿verdad? Aquí pues yo tengo compañeros, bueno, tenemos compañeros que son, algunos vienen de la católica, otros vienen protestantes, otros vienen evangélicos y ¿Ya por ahí, sí? bueno, sí, pues sí, y bueno, de la bautista también, si no me equivoco, ¿verdad, David? Y así, eh, no hay la cábala no hace distinción en eso. ¿Por qué? Porque al final en sí la cábala tiene una misión, es que tenemos que unirnos todos. Esa es la misión de la cábala, que es mucho de lo que quizás se nos olvida cuando asistimos a muchas congregaciones y nos ponen en contra de otros, ¿verdad? Entonces, la cábala lo que se trata de darte aquellas herramientas para que tú puedas entender que todos
realmente solamente venimos con una sola misión y que en todas las iglesias o todas las religiones siempre buscan el mismo objetivo, con diferentes formas, pero al final es el mismo objetivo. Entonces la Cábala te da las herramientas y pautas para aquellas personas que están dispuestos a llevar su vida espiritual a un nivel superior. En mi caso, para no irme muy allá, ya darle tanta vuelta, ¿verdad? ¿Qué me llevó a mí? Yo pasé un proceso muy difícil, en una época quizás un tanto, que creo que si en mi persona, por ejemplo, tuve que perder a uno de mis hermanos, a mi hermano menor, ¿verdad? Lastimosamente en un accidente vial y cuando él tenía 21 años, ¿verdad? Esos fueron como los primeros golpes. Creo que si alguna persona ha tenido o ha perdido algún familiar que ha amado bastante, vea, bien cercano, creo que puede sentir el dolor que se siente y en esos momentos de angustia uno no entiende por qué suceden esas cosas. Entonces, seguidamente de eso, a un par de años después, pierdo a mi padre por enfermedad, le dan un cáncer y en cuestión de un año, pues, fulminado, ¿verdad? Y no tuvimos chance ni de comprender exactamente qué es lo que estaba pasando para cuando nos dijeron, pues ya tenía poquitos meses de vida. Entonces eso, pues, quiera ser o no, esas dos pérdidas me llevan a mí a lo que en Cábala se conoce como el tejón. Hoy lo reconozco como el tejón. Eh, o en algunas partes le llaman la noche oscura del alma. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú te la puedes? Yo lo sé que es el abismo. El Eh, abismo o el abismo o la noche más existe, oscura del alma. el abismo existencial que quedas prácticamente en el limbo, o sea, no tenés nada, es el proceso de atravesar eso, pues Sí. Entonces, en ese proceso entra en mí un conflicto, más que todo de la relación que llevaba yo con Dios. Entonces, comienza aquel rincón, vea, y yo te puedo decir, abiertamente te lo digo, yo se lo he dicho a las personas que me lo han preguntado, en algún momento, así como se dice en la iglesia, blasfemé contra Dios, ¿verdad? Y yo me peleé con Dios. Y llegó un momento bueno, que yo no quería saber de Dios. O sea, a mí me decían, no, mira, es que esto es por esto, pero yo no entendía, ¿verdad? Entonces yo no quería saber nada. Entonces, como comenzó a entrar en mí aquel sentimiento de, bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido de esta vida? sí, ¿Cuál es la razón de que nosotros estemos aquí? ¿O por qué? O sea, ¿qué estamos haciendo? Yo me miraba hacia mi alrededor y no encontraba yo razón alguna o cuál era exactamente lo que estábamos haciendo en este planeta. ¿Qué es esta realidad? O sea, ¿qué es esta mesa? ¿Qué es todo eso? Entonces paso en ese proceso y comienzo a estudiar yo por mi lado ramas alternas. Comienzo a estudiar la historia, comienzo, comenzamos a estudiar mucho antes, a cuestiones, bueno, incluso, pues, como creo que lo expresé en ese retiro que tuvimos, que, bueno, yo pienso mucho en la vida extraterrestre y estuve estudiando ese movimiento sí, de de los acuerdo. ovnis y todo eso. ¿Verdad? Entonces, llega la pandemia en un momento de la vida que yo no encontraba sentido. ¿Verdad? Y viene la pandemia con todos los ataques de miedo, ¿verdad? Posibles que nos Sí, pudieron lanzar, ¿verdad? Por la sociedad que tenemos, ¿verdad? Todos los medios de comunicación, miedo, 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 miedo. Entonces, vengo yo y digo, bueno, no, yo no soporto esto y digo, no, ya no voy a ver noticias,
y me tengo que concentrar en ser el pilar de la fuerza que está aquí en mi casa. ¿Verdad? Yo tengo 2 hijos pequeños y estoy casado. Entonces, comienzo yo no, tengo que hacer algo y tengo que tomar fortaleza. Casualmente, en esa época que no podíamos salir de las casas, bueno, lo único que me quedaba era salir a la cochera y ver las estrellas. Y una de las noches me encuentro mi vecino, ¿vea? Y yo ya lo había visto así, que me llamaba la atención de que siempre andaba bien sonriente. Yo decía, estamos encerrados, ¿verdad? ¿Por qué anda tan feliz? Y no, ¿por Y yo decía, qué? yo estaba estresado. Bueno, comencé a tomar solo. ¿Entendés? Yo nunca había tomado solo. Y estando encerrado me comencé a echar mis tragos, ¿vea? Y como, yo decía, bueno, ¿y cómo es que mi vecino anda tan tranquilo y feliz, ¿verdad? Y bueno, comencé a platicar con él, ¿verdad? Hasta un día que me dice, ya casi saliendo de la pandemia, voy a empezar un curso, me dice, de estudio de cábala, me dijo. Y yo, así, ve, ¿y eso qué? Ve? Ah, ¿con Eso, qué ya, come? no, ni siquiera había escuchado la palabra, ve, no sé qué es eso. Pero él, como habíamos hablado de todo lo que yo andaba investigando, este, quizás decidió compartirme lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces yo, bueno, y como ya me había dedicado yo a estudiar y buscar caminos, comencé yo a googlear, ¿verdad? ¿Qué es cábala? ¿Qué es cábala? Y comienzo, ¿verdad?, a ver todos los videos de YouTube, documentales y de todo lo que encontré. Y bueno, dije yo, este es un camino espiritual y lleva un entendimiento un poco más profundo lo que yo había aprendido en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo, tienen algunos conceptos que me llaman la atención, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, me voy a meter a la escuela. Y así empezó, por lo menos en mí, la entrada a Cábala. Ahora, ¿qué ha hecho la Cábala en mí después de eso? Es una reforma completa. Sí. O sea, llegó a un punto que yo dije, no, yo ya no soy la persona que era. O sea, no puedo decir que yo soy el mismo Marcelo de hace Dos años. hace 2 años, sino que hoy conceptualizo la realidad, la vida y especialmente a Dios. Hoy lo veo de una manera mucho más grande, pero mucho más grande de lo que yo pude o de lo que pudieron haberme conceptualizado a mí durante el tiempo que estuve en la iglesia. Entonces, y no solamente en concepto, porque la cábala se encarga de que convirtas a Dios en todo proceso y movimiento que hagas en el día a día. Y entonces cuando la comenzás a experimentar hasta ese punto, es que comienzas a entender cómo es que Dios se comienza a manifestar y la transformación que uno lleva. Incluso, incluso, o sea, una de las cosas que hoy está de moda, no sé si te has fijado, David, de que está de moda que dicen el despertar espiritual, Ah, sí. que le quitan es que no, yo soy que quiero despertar. Y entonces, si vos ves las redes sociales y todo, todos te están hablando de un despertar. Y que te hablan bueno, te hablan de Reiki, te hablan de ángeles, te hablan de Pues, De, extraterrestres, te hablan de de, la Matrix, te hablan de de todo. mindfulness, De- Oponopono, o sea, es que ha sido sí, un boom, o sea, y fíjate que hay algo bien interesante lo que tocaste, haciendo un paréntesis, que realmente esta pandemia vino a tocarte la hebra, pues, de quién sos, así. de dónde te encontrabas. Yo más que todo observaba que vos escuchabas que había pleitos de pareja por un lado, parejas de pleito por un lado, por otro lado, y ahí vos te dabas cuenta por qué estaban juntos al final.
¿O Así, qué motivos hubieron tras esas parejas o tras esas uniones? así Pero es. para muchos, como en el caso tuyo, en el caso mío, en el caso tal vez de muchos de nuestros compañeros y muchos de nuestros amigos también, fue la oportunidad de conectarse no solo con ellos mismos, sino conectarse con su realidad y conectarse verdaderamente con la familia. Tener esa... y lo que pasa es que ahí viene lo curioso, que uno piensa que la espiritualidad es el aislamiento, de que vas a levitar, vas a controlar la mente de las demás, y no, es que la espiritualidad es que vos te descubras quién sos, con tus matices, con tus grises, con tus mates, y puedas vivir con eso y desarrollarte mejor como persona en todas las áreas de la vida. O sea, venís y recibís, venís y recordás que sos esa fractalidad de Dios para llevar esa luz. O sea, no puedes llevar algo que no sabes que está dentro de ti. Sí, aquí veo algunos comentarios que nos están haciendo, ¿verdad? Adriana, saludos. Por ahí la he visto en mi Facebook. Un saludo. Tal vez algún día nos vemos por ahí. Ah, También veo que hay un comentario que nos están mandando que somos. Que somos. Me es que imagino que la pregunta va en que si somos católicos, si somos evangélicos. No, no somos religiosos. No realmente ya no. pertenecemos a una religión, ni tampoco lo que estamos hablando es una religión, sino que es un estudio místico de la Torá, o en español, bueno, sería la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, pero especialmente nosotros sí creemos en Jesús. Nosotros tomamos bueno, por lo menos nosotros sí tomamos en cuenta los libros escritos por los apóstoles y todas las enseñanzas que dejó el Maestro Jesús. Realmente nosotros sí tomamos en cuenta eso porque hemos encontrado, eh, o hemos estudiado más bien, porque no podemos decir de que yo lo he encontrado, sino que estamos en un proceso también de estudio con nuestros maestros que nos han enseñado la manera de ver cómo el Nuevo Testamento este, está amarrado con, con el Pentateuco y cómo Aquí, es que se relaciona. aquí hay que agregar un poquito, ¿va? Porque realmente hay algo bien importante que por lo menos en lo personal, que creo que eso también es importante aclarar. Nosotros no podemos, en el caso, decir, que pertenecemos simplemente a nuestros maestros. Según la tradición, nosotros tenemos que conocer el maestro de nuestros maestros. En el caso, nosotros venimos de la escuela, porque como somos prácticamente el mismo hilo, de la escuela de psicología y cábala de Mario Sabán. Nuestros maestros estudiaron con él y nosotros somos como la primera generación de los Latinos, hijitos, ajá, cabal, de latinos esa. realmente, ¿verdad? Somos la primera generación de los latinos de hablar cábala aquí, por lo menos en El Salvador, creo que no habemos más de unos 200 quizás. Mm, quizá más, quizá menos. Bueno, hace Sí, poquito estuve escuchando a alguien que mencionó que uno de sus maestros es Jesús, y yo me quedé, wow, te quedas impresionado de todo lo que habló, pues. Inclusive hay un libro de este cabalista y escritor Mario Sachs, que también tiene un libro que se llama Jesús, terapeuta, y no me acuerdo del otro, pero también lo menciona. O sea, realmente hay que aclarar algo. Ahí estoy viendo el comentario que no se mezcla, pero es que sí, tiene razón, no hay, si hablamos si fuéramos así ortodoxos, aquí creo que había más desuniones que uniones. Y realmente lo que la religión hace, a pesar de que la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir ligar, unir a algo,
Realmente lo que la religión hace es dividirte, porque trata de que adoptes el tipo de pensamiento que ellos quieren. Bueno, lo que comenzábamos antes, como decíamos, antes de bastidores, que se te acercó alguien y te hizo una pregunta de que podía ser, que no, las mujeres no podían hacer cierto tipo de cosas. Ah, sí, Entonces venimos nosotros y vemos que la religión muchas veces es eso te hace, te divide, y muchas veces por cuestiones históricas que no son entendibles hasta la fecha. Simplemente se adoptan porque X, Y líder religioso lo mencionó en algún momento. Inclusive hay un dicho que dice que la costumbre está sobre el mandamiento. Y eso es bien delicado porque muchas veces llegamos a hacer costumbre tantas cosas que desconocemos de dónde vienen. Y nosotros, como hemos dicho, no venimos a, a convencerlos a ustedes del tipo de pensamiento que nosotros tenemos. Muy por el contrario, venimos a exponer a lo que a nosotros nos está funcionando en cierta forma. No decimos que somos un producto acabado. Hay demasiado por estudiar. Creo que hasta la fecha uno se va dando cuenta que conforme va pasando el tiempo, no sabe nada de lo que realmente creía que uno sabía cuando comenzó sí, a leer todo tipo de cosas. exactamente. Yo creo que una de las cosas que la Cábala nos ha enseñado, bueno, y creo que es de las primordiales, ¿verdad? Es encontrar la razón por la cual es tu existencia. ¿Cuál es el verdadero camino que tenés y cuál es tu verdadera misión en esta vida? En esta vida, Uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo decir expresar de que la cábala te puede decir que no es dogmática porque te enseña, te dan unas ciertas herramientas para que tú mismo encontres tu propio camino? O sea, no quiere decir de que, por ejemplo, el camino de David y el mío sean el mismo, a pesar de que hemos estudiado lo mismo, que hemos recibido la misma información. Sin embargo, la luz que entró en cada uno de nosotros se expresa de diferente manera. Correcto. Porque los conceptos o las potencialidades que tiene David no son las mismas que tengo yo o que puede ser que cualquiera de los que estén escuchándonos. La cábala lo que hace es que te da las herramientas para que tú te vayas descubriendo y vas descubriendo un camino al cual te va acercando más a Dios de lo que lo hace solamente una lectura, como tú decías al principio, al primer nivel Es de que, entendimiento. y ahí viene lo curioso, porque no puedes decir, es que esto es así. Y lo mencionaba también ahí que la cábala es, o sea, no existe el dogma. Y muchas veces el dogma lo que te hace es te encierra en una práctica o en una creencia que a la larga vos preguntas por qué se da, pero no hay una respuesta clara. Simplemente te dicen, no, es que esto así lo hemos hecho toda la vida, pero ¿por qué va? ¿Por qué? Y como lo ha mencionado nuestro maestro, la cábala no te impone, te sugiere. Y esa sugerencia te da la apertura, no a que hables disparates, al contrario, sino que seas congruente con lo que estás hablando, porque aquí viene algo curioso, porque dentro de la región vos podés estar escuchando una cosa, diciendo otra y pensando otra y haciendo otra. Así es, Y en la cábala te dicen que tenés que llevar un equilibrio en lo que decís, en lo que pensás y en lo que haces. exacto. Y hay una línea bien delgada que vos tenés y no es porque, o sea, te vas haciendo, y aquí viene una palabra bien importante, te vas haciendo consciente de lo que Es, haces, te vas haciendo, o deberíamos de hacernos conscientes de lo que decimos, conscientes de lo que pensamos y conscientes de lo que hacemos.
Así es. Y aquí cabe también, así para el lenguaje quizás más local, ¿vea? Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de absorber todo lo que te enseñan y llevarlo a la práctica. O sea, a llevar a que no solo te quede en teoría, sino que lo comences a vivir. Y cuando uno los comienza al principio a hacer los ejercicios, bueno, voy a practicar esto, yo estoy viendo que tengo un desequilibrio en alguna zona de tu personalidad, comenzás a hacer y aperturar tu conciencia. Y entonces ahí quizás, ahí pudiéramos hablar y regresamos al punto donde estábamos hablando del despertar espiritual, que en sí realmente es volverse más consciente, ¿verdad? Es que ese es el detalle, o sea, es que, como decimos, ah, no se trata, y volvemos al punto, no se trata de convencerlos, porque esa es la idea, o sea, que si están en desacuerdo con nosotros, qué bueno que estén en desacuerdo con nosotros, porque eso va a probar cómo está nuestro ego. Si están en contra o a favor de nosotros, pues qué bueno que estén a favor de nosotros. Eso también va a probar nuestro ego. Y si No, realmente claro. que si estamos aprendiendo, ninguna de las dos cosas debe de afectarnos. Así es. O sea, el nivel de conciencia es eso, realmente saber dónde estás en tu momento, saber de dónde venís, este, y que eso te ayude a, a, a saber quién sos realmente. Y ahí viene lo curioso. Venimos y trabajamos el saber quiénes somos para después destruir ese ser de nosotros para volvernos realmente quienes somos, pues. O sea, nos volvemos algo para hacernos nada después y convertirnos nuevamente en algo, pues, pero que no forma parte del todo. Y eso es lo curioso, porque eso es realmente la motivación, ¿va? No te habla de que vas a ser perfecto, no te habla de que lo vas a saber todo, porque muchas veces, como hemos ido, al menos Marcelo no me dejará mentir, como vamos descubriendo, o sea, lo que vamos conociendo, te das cuenta que hay más y más y más, y uno se dice, "Ey, o sea, aquí no es la de no acabar, o sea, y es lo No, bonito, porque bueno, por lo menos en el mundo de la cábala nunca se acaba de estudiar. Nos vamos a morir y va a faltar chorro por seguir estudiando. sí, porque, Y eso es lo bonito porque la verdad es que no tiene un fin, pero sí, puchica, no voy a terminar de estudiar nunca. Pero es que cuando media vez uno empieza, comenzás a sentirse hambre, 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 por más luz, por más luz. Llega un momento en que comienzas a otorgar luz también, ajá, porque la luz se hace tanto de tu persona que la comenzas a irradiar a otras personas. Si hay una persona que necesita luz y está dispuesta a recibirla, la va a recibir y tú vas a estar irradiando esa luz que misma ha recibido. Cuando hablamos de luz, pues estamos hablando de todo lo que puede bajar de Dios hacia tu persona. correcto, porque ese es el caminar, pues aprendemos, damos, bueno, los dos conceptos claves que habría que tocar ahorita en los minutos que vamos hablando es el concepto de dar y el concepto de recibir. Así es. Que de eso se Y, trata en y, sí, y, la, ter- Cábala. y la tercera palabra, el concepto de equilibrio, Sí. porque nosotros no podemos dar todo y tampoco tenemos que saber cuánto dar y tener un límite del saber de dar. Inclusive lo que nosotros recibimos tenemos que tener un límite de lo que recibimos. Y ahí existe la palabra equilibrio, o sea, tanto volvernos, tanto dadores como receptores y tener esa balanza en que no debo pasar mis límites, porque muchas veces entre más damos o creemos que hacemos bien, tal vez hacemos más daño. Sí, Y, que y llega el punto en que dar te comienza a afectar a ti. Entonces,
Puedes estarle haciendo un bien a otro, pero te estás sacrificando tú. Entonces tiene que tener un equilibrio entre las dos partes. Correcto. Entonces, esa es otra, creo que otra palabra importante que siempre tenemos nosotros la conciencia, ¿va? Saber qué límite, inclusive de las personas, porque no es que uno venga y se haga, tal vez la palabra no es cínico, ¿va? Pero uno dice, ok, esto yo ya no lo puedo recibir porque ya no me compete a mí, porque es una energía negativa. Bueno, tú trabajas, bueno, creo que la próxima vez vamos a hablar de lo que te estás dedicando y cómo nació esta iniciativa, ¿verdad? Sí, De las frecuencias bajas. O sea, así es. esas palabras negativas, esas palabras hirientes, o sea, esas son cosas que nos afectan, este, que sabemos, hay que poner tope y decir, bueno, aquí esto ya no me compete, porque muchas veces pensamos que estudiar esto nos da la capacidad, y ese es el detalle, sabemos decir, ok, estas cosas no las puedo decir porque voy a afectar negativamente a la persona, estas cosas no las puedo recibir porque me va a afectar a mí de una forma. O sea, saber ese equilibrio, y eso es bien importante. Por ahí nos hacen una pregunta. Isaac Luria sería Yani. Estudiamos la rama luriánica. Este, bueno, pero regresando a los términos básicos de la cábala, y creo que, bueno, ya hablé de mi experiencia, ¿verdad, David? Y otra de las cosas que también tal vez nos puedes contar tu experiencia, cómo entra la cábala en tu vida. Bueno, este, hay un término que a mí me han puesto muchas veces. Creo que desde que estudié un poquito de teología en aquellos dorados tiempos, a mí siempre me han apodado el loco libro, más de alguno, porque tú vas a ver siempre que yo siempre ando con un libro. Y si no es con un libro, son con dos o con tres, siempre. Entonces yo inicié esto de la cábala pues en la lectura, leyendo libros de la escuela del Centro Internacional de Cábala, leyendo un poquito de Lightman, Michael Lightman también, que eso fue uno de los primeros textos que comencé, ¿verdad? De ahí comencé a ver videos de Javier Wolkoff también, que fue de los primeros que me explotó la cabeza con todo lo que decía. Y como dice, uno viene y a mí me gusta mucho la frase y te la voy a compartir. Este, la parte de Matrix, porque me encantan las películas de Matrix, donde viene Neo, ahí Keanu Reeves en Neo, y le dice a Morfeo, sé Kung Fu. Viene Morfeo y le dice, show me. Entonces viene uno de Bocón y dice, sé Cábala. Y viene y comienzan a darte un montón de situaciones que te desequilibran todo y decir, ahora te das cuenta que no sabías nada, ¿verdad? Sí, Viene el periodo de pandemia, muchas cosas que pasaron en mi vida y me llamó la atención una publicación que tenía Kenneth. Yo Kenneth lo tenía agregado, pero era Kenneth. Lo escuchaba de vez en cuando y no sé cómo fue que le comienzo a escribir como loco. Mira, Kenneth, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo están pensando? Me dio su número, le hablé con él, o sea, era tanto saber qué estaban haciendo. Mira, vamos a estudiar esto, porque hacemos esto. Y ahí puedo decir yo que pude poder cimentar la base de todo lo que había leído, porque había un revoltijo en mi cabeza de tantas cosas que es esto, es aquello, es aquí, pero y hay algo bien importante en el estudio de la cábala, o un principio, podríamos decir, que te dice que lo escuchás de maestro a alumno de forma oral. exacto. Y así es como vos vas ampliando lo que se conoce como cli, que es la vasija, vas preparando el odre para poder recibir toda esa luz que te van dando. Entonces comenzamos con ellos y fueron, Solo ahí nos vamos a detener, solo para explicar más o menos ese punto que acabas de explicar sobre el odre o el kli o vasija. En cábala eso se refiere a que cuando tú te conectas con la luz, tú como persona te vuelves una vasija que puede captar luz.
puedes captar, pero tiene un límite, la capacidad de recepción. Luz, ahí no te puedes imaginar ni la cantidad de luz que hay. Pero, Inclusive hay un término que se utiliza también al principio de estudiar cábala que se llama el, la luz infinita. O sea, utilizan algo para decirte que es inmensurable, es inconceptuable el término de luz. O sea, así es, no hay una medida para decir, es como tal. O sea, no, es luz infinita. sí. Pero lo que sí podemos y tenemos finito es la recepción, Correcto. Entonces, que somos ¿cómo, nosotros. cómo ampliamos ese odre o cómo ampliamos ese recipiente? A través del estudio. O sea, no puedo decir yo que simplemente estudio leyendo un libro, sino que otro principio básico de estudiar cábala es las preguntas y las respuestas. Y no tanto las respuestas, sino las preguntas que te hacen, que como decimos aquí, que te hacen explotar todo lo que estás escuchando. Es como, no es que te hace algo malo, sino que, wow, yo no había visto esto como tal. Entonces, venís y vuelvo con la alegoría de Matrix, y viene un punto donde Morfeo, o en este caso Neo, pasó de saber decir que sabía Kabbalah, que sabía Kung Fu, a practicar realmente Kung Fu. Y podríamos decir, y no es que estoy diciendo que yo ya sé Kabbalah, al contrario, me estoy dando cuenta que lo que yo sabía es una milésima de todo lo que existe. Y eso en el caso personal te llama a decir, no, hay que meterle más compromiso, hay que meterle más horas, hay que meterle más lectura, hay que saber. O sea, es un proceso que te dice, si yo me quedo aquí, o sea, esto va a seguir avanzando, esto va a seguir avanzando. Y aquí es, o sea, me pasa una situación y no está desconectado lo que vas estudiando. Al contrario, va conectado con lo que vas estudiando, pero no porque hay un problema con las cuestiones de la religión. Vos ves, escuchás un mensaje, una homilía o algo y andas buscando a quien regalársela, porque me hizo esto, porque me hizo aquello, porque me hizo aquí, porque me hizo allá. En este concepto no, venís y estás escuchando algo que te afecta a vos. Número uno, porque no estás de acuerdo, tal vez en algún sentido. Número dos, porque te gustó mucho lo que estás escuchando. O número tres, porque no sabes qué hacer con lo que estás recibiendo. Y ese proceso es el que te ayuda a crecer, pues. Así A, es. ese destroce del ego, pues, de saber Sí, de que no sabes nada. exacto. Pero una de las cosas que te hace dar cuenta de eso, y es una de las herramientas principales de la cábala, es el mapa. El mapa, sin este mapa no nos perdemos. Pero en cábala ocupamos el árbol de la vida. Y el árbol de la vida para nosotros bueno, por lo menos en el estudio es una de las herramientas que si uno Principales. logra entenderlo, cómo cada dimensión, el árbol de la vida está compuesto por 10 dimensiones. Tal vez en un programa más adelante vamos a hacer un detalle de cada dimensión, ¿verdad? Pero en ese árbol de la vida está reflejado todo lo que tenemos o lo que somos nosotros. Desde el área de materia, que pues estamos hablando del cuerpo, lo físico que vemos, hasta el área, hasta la conexión con Dios. Y entre la materia y la conexión con Dios, pues vamos a encontrar nosotros inteligencia, emociones, actitudes, egos, podemos encontrar los vacíos, podemos encontrar el amor, podemos encontrar sabiduría, eh, un sinfín de características que nosotros poseemos. Pero el problema creo que normalmente de una persona es que no es consciente
de cada aspecto de su vida y saber en cuáles está bien y en cuáles no, y en cuáles tiene de más y en cuáles está bien, bien bajo, ¿no? Entonces el mapa del árbol de la vida, al estudiarlo personalmente, porque esto, como estamos hablando, esto es algo personal, te dan las herramientas y tú las comenzás a ver autorreflejo en tu persona. Entonces, esa es la herramienta principal que considero yo que, por lo menos en mi caso, te comienza a dar la pauta de darte a conocer quién sos, en realidad quién eres, qué estás haciendo aquí y para dónde vas. Creo que es el árbol de la vida, y por aquí lo tengo, se lo voy a mostrar, y algunos, o bueno, si quieren, el logo de la página, Flor de Vida SB, ahí pueden ver el árbol de vida, está en amarillo, ¿verdad? Ese es el árbol de la vida. Pero, como les decía, es la herramienta principal, el mapa donde nosotros vamos a ver reflejado todo lo que es nuestro ser. Y por medio de él vamos a encontrar el canal perfecto para la unión con Dios. No sé si tú tienes que agregar algo ahí con el mapa. No, Tal vez no pues, explicar lo que es cada horita, pero por lo menos que sí no, lo entiendan. este, pues, ¿qué puedo decir del árbol de la vida? Hay un texto que tal vez también nos tocamos más adelante, que dice, se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, eso es lo que es la traducción de lo que acabo de decir, que habla que Dios, si le ponemos un título, o la luz, creó el universo con 10 sefirot y 22 senderos. Las 10 sefirot son lo que él menciona del mapa del árbol de la vida, que son 10 esferas, Uy, se y nos va a los... cortar ¿Ah? 23 segundos. Y las 22 letras hebreas, que también tal vez las podemos explicar en otra oportunidad. Sí. Bueno, ya nos va a cortar la transmisión, pero estamos aquí todos los jueves y el próximo A jueves partir tocamos de un tema ahorita. adicional. Ya, gracias por estar con nosotros.